que son como normal, tranquilo, pero hay otras semanas como que es un corre-corre. Sin embargo, sí quisiera que tengamos presente algo mientras leemos esta porción. Segunda de Corintios 1:18. Vamos a leer hasta el 22. Hasta el 24. Vamos a leer hasta el 24. Dice, mas como Dios es fiel, ¿sí? Nuestra palabra a vosotros es, diga conmigo, sí y, a ver, vamos leyendo juntos. Dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros es sí y no. Porque el Hijo de Dios, verso 19, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más bien sido sí en él. Parece como que fuera un trabalenguas, pero póngale atención. ¿Sí? Dice, porque todas las promesas de Dios son el sí y el amén por medio de, para la gloria de Dios, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por ser testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintio, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos con vuestro gozo para que por la fe estéis firmes. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción un poquito más actual, y lo vamos a comparar del verso 18. Nueva Traducción Viviente desde el verso 18. Este muchacho se me está creciendo mucho. Saltote. Hoy te vi otro rostro, Christopher. Dice, tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra por ustedes no oscila o no varía entre sí y el no. Siga, por favor. Pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos, y siendo Él sí definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice. Siga. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante. Diga conmigo, todas las promesas en Cristo se cumplieron con un resonante. Vaya poniendo la atención. Y por medio de Cristo, nuestro amén. ¿Qué significa amén? Amén significa que así sea. Cuando tú terminas una oración y dices amén, estás diciendo que así sea, que así se cumpla, que así se establezca. Eso significa amén, que es el sí de Dios, ¿ok? Se eleva a Dios para su gloria. Siga. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo, porque Él nos comisionó. Diga conmigo, Cristo nos capacita. Dios nos capacita. ¿Para estar firmes en quién? En Cristo. Ok, siga. Nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está en su corazón? ¿Cuántos han confesado a Jesucristo y como consecuencia de confesar su nombre sienten y sienten en su interior que ya no solamente Cristo habita, sino que su Espíritu está en usted? Yo lo creo. Como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Siga. Ahora pongo a Dios por testigo de que les digo la verdad. La razón por la cual no regresé a Corinto fue para ahorrarles una severa reprimenda. Estaba enojado el autor, ¿sí? Si ustedes leen las cartas a los Corintios, hubo una debacle en Corinto, porque son cartas a una ciudad, entre ellas pecados de inmoralidad muy severos, ¿sí? Que después de haberles predicado el Evangelio,
ellos hacían y deshacían con su vida, ¿sí? Y él dice, me ahorré el viaje ya, pero no me voy a. Es lo que le estaba diciendo. Siga. Pero eso no significa que queramos dominarlos al decir cómo poner en práctica su fe. Y es verdad, ¿sí? Es verdad. Porque uno como pastor les puede enseñar, pero yo no los puedo obligar. ¿Sí? Dice ahí. Queremos trabajar junto con ustedes para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes. ¿Qué es lo que hace que se mantengan firmes? Ahora, esta palabra se titula de alguna manera el sí y el amén. ¿Ok? Dice la Escritura que el Señor, que en Cristo dice que estaban sus promesas y las promesas no estaban oscilando o no estaban de forma ambiguas. Eran el sí de Dios, sí, no estaba entre el sí y el no, sino que era el sí, y el sí estaba depositado en Cristo. Este Cristo estaba depositado en las promesas. ¿Por qué es importante que nosotros podamos entender la Escritura desde el Antiguo Testamento? ¿Por qué creen ustedes que es importante conocer al Dios del Antiguo Testamento? A ver, ¿quién me puede dar una respuesta? Vamos. ¿Por qué creen ustedes que es importante conocer el Dios del Antiguo Testamento? El Dios del Génesis, del Éxodo, del Levítico, de Deuteronomio, ¿sí? De Números. ¿Por qué es importante conocer? De hecho, ¿se acuerdan que yo les he enseñado que ya los muchachos, por ejemplo, como la edad de Christopher, ellos se sabían de memoria el Pentateuco, que son los primeros 5 libros? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ya los muchachos de esa edad ya se lo conocían, ya lo habían leído y lo tenían de memoria. ¿Por qué era importante conocer a este Dios del Antiguo Testamento o el Dios del Pentateuco? Vamos, ayúdenme. No se ponga rígido. ¿Alguno? ¿Ya? Vuelvo y les repito, ¿no? Estábamos leyendo 1 Corintios y le dijo, miren, yo no les he predicado junto a Timoteo y junto a otro personaje, dijo, yo no les he predicado otro evangelio que no sea el sí de las promesas de Dios. Porque es importante conocer el Dios del Éxodo, Levítico, del Número, de Deuteronomio, el Dios del Antiguo Testamento. Por sus promesas. ¿Por qué? Porque las promesas que están puestas en la Escritura, la mayoría están establecidas allí. El Señor, por ejemplo, dijo, mira, no te apartes de mis mandamientos y todo lo que tú emprendas te irá bien. Serás cabeza y no serás cola. Dice que en el Génesis se cuenta, por ejemplo, la fe que tuvo Abraham, la fe que tuvo Noé, la fe que tuvieron hombres de Dios que fueron llamados a conocer de su evangelio. ¿Y qué estaba diciendo Pablo? Esto ya se los he predicado, esto ya se los he enseñado. Pero hay un pequeño detalle que estoy teniendo con ustedes. Porque yo los puedo reprimir, yo los puedo, de alguna manera, eso decía Pablo, yo los puedo reprender. Tengo la autoridad para reprenderlos. Pero dice, pero no lo hago y no lo he hecho, no porque quiero ahorrarles el viaje, sino porque ustedes deben madurar en su fe. ¿Y cuál es esa fe? La fe en la que fueron aprendidos, la fe en la que han sido enseñados, ¿sí? La fe que dice que viene por medio del Espíritu como arras de garantía o como un sello de garantía. Póngase la mano derecha en su pecho y dígale, en este corazón, dígale, hay un sello. ¿Sí? ¿Qué es un sello? Normalmente, ¿qué se sella? ¿Qué se sella en un papel? Un compromiso. ¿Qué más se sella en un papel? ¿Se puede decir que un matrimonio se sella en un papel? ¿Sí? Entonces literalmente el Señor vino con nosotros y de hecho la muerte del Señor Jesucristo y resurrección para establecer esta garantía en nuestros corazones, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es nuestra arra, ese es nuestro sello que está en nuestros corazones. ¿Por qué muchos de nosotros de alguna manera pecamos o sabemos que hacemos cosas que no están bien?
Pero cuando llega un momento, usted tiene como una conciencia de entender de que debe buscar a Dios. Esa conciencia que le impulsa a buscar a Dios es ese sello, es esa arra. Es eso que inclusive no le deja que usted se quede en su casa, sino que haya venido hoy aquí. ¿Sí me está escuchando? O sea, usted inclusive no llega solamente porque es un culto de martes, o es un culto de sábado, o es una reunión de sábado o de martes, sino porque su corazón mismo lo llama a buscar y añorar su presencia, añorar a Dios. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos madurar en las promesas si no las conocemos? ¿Qué debemos hacer nosotros? Aprender las promesas. Porque si yo me aprendo las promesas, si yo aprendo lo que el Señor me enseña en su escritura, yo voy a poder tomarlas. Entonces yo les hago una pregunta. Si el Señor dice, yo los bendeciré y les daré hasta que sobreabunden, ¿el Señor estará mintiendo? El Señor no dice que Él puso esto en el sí y el no, sino en el sí y en el amén. En el establecer las cosas que son eternas y verdaderas. Ahora, esto no viene solamente porque cree en Cristo. ¿Cómo va a venir este tipo de promesas? ¿Cómo vienen este tipo de promesas? Ya, con fe, pero ¿cómo? ¿Cómo actúa esa fe? A ver, Yada. ¿Cómo actúa esa fe? Ponme atención. Ya que adelante yo veo todo. A ver, dice con fe, pero ¿cómo obtienen esas promesas con fe? O sea, yo tengo fe que Dios me bendice, pero ¿cómo obtengo esa promesa? Ya, por la palabra, pero ¿cómo? ¿Ah? Por ejemplo, les voy a hacer un ejemplo bien así rápido. ¿Se acuerdan que en la anterior reunión les dije que de alguna manera en el versículo que leímos, digo, sería interesante que nos pudiésemos hacer esto? Que no solamente lo leyemos, sino que también tomemos aceite, nos unjamos, nos vistamos, nos pongamos en la mesa. ¿Se acuerdan que yo les dije? Entonces, muchas de las promesas no solo se toman leyendo la escritura o creyendo la palabra, sino ejecutándola. Y nuestras oraciones deben estar vinculadas o ensañadas en poder traer de lo eterno lo que el Señor estableció. Ahora, Cristo venció todo principado, todo potestad, toda tiniebla, y eso está claro. Pero hay cosas en este mundo que no se pueden manifestar si no se pelean, que ya les he enseñado. Efesios 6, ¿no? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades. Ahora, las potestades operan a través de la ignorancia. Las tinieblas obran a través de la ignorancia. ¿Sí? La ignorancia forman velos y esos velos nos impiden ver las promesas que Dios tiene para nosotros. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, hay cosas que inclusive cuando estamos orando, las estamos pidiendo y de repente sabemos que Dios las cumple, pero no sabemos dónde el Señor lo dijo. ¿Por qué? Porque si yo sé que el Señor lo dijo, yo las puedo reclamar. Yo las puedo poseer, yo las puedo tener, yo las puedo traer a la existencia. ¿Sí? Le voy a hacer un ejemplo un poquito bien natural, ¿ok? Si por ejemplo a usted le llega a gustar una persona, ¿sí? A usted le llega a gustar una persona y de repente usted quiere conquistar a esa persona, usted solamente con saber que a usted le gusta, que está enamorado, esa persona va a llegar al lado suyo y va a ser su pareja. ¿Qué tiene que hacer? Hablar. Buenazo, esa es la primera, pues hablar. Ya, antes no, ¿qué otra forma usted utiliza para conquistar? A ver, Francisco. Vea esa es una conquistadora nata, ve, por allá habló, vea. A ver, ¿sí? A ver, ¿cómo se conquista? Le manda un regalito, le manda un presente. Busca la manera de ganarse ese corazón, ¿verdad? Ese corazón, a veces ganarse ese corazón cuesta un billetito, cuesta escribir, cuesta dedicarse, cuesta estar pendiente. Y con la expectativa de que te acepten o no. ¿Estamos de acuerdo? Algo tan sencillo y tan natural, como ustedes ven ese ejemplo, es como de alguna manera también opera espiritualmente. Hay cosas que solamente pueden ser traídas a la existencia cuando tú peleas por ellas. ¿Sí me hago entender? Cuando hablo de pelear, no solamente es que me agarre puñetas con las tinieblas, sino que tenga las armas para poder usar lo que el Señor me estableció en el sí y en el amén. Y eso es lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia. Le digo, mira,
Ganas no me faltan de ir y pegarles una reprimenda, pero yo entendí, o de ahí lo que está diciendo, pero yo comprendo que esto debe madurarse de acuerdo a la fe que tienen ustedes. Y las promesas que les hemos enseñado están en el sí y en el amén. ¿Qué quiere decir eso? En que yo las puedo reclamar y las puedo tomar y las puedo traer. Pero ¿qué pasa? Que a veces que estas promesas que de repente pues hacemos con Dios o buscamos con Dios se convierten en una oración, y esa oración es única y no se volvió a orar por eso. ¿Sí? Cuando lo correcto, ¿qué debería ser? Insistir, insistir hasta poder traer a la existencia las promesas que el Señor estableció. Amén. Hay promesas que usted va a pelear a través de la oración, pero hay otras promesas que no se pelean con oración. ¿Sí? Por ejemplo, yo les he enseñado que las finanzas muchas veces se pelea con finanzas. ¿Sí? La sanidad emocional no solo se pelea con oración, también declarando palabras de cimiento sobre tu vida, declarando qué ha hecho el Señor por ti. ¿Acaso no dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy? Diga el triste, gócese. Dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Ahora, si yo comienzo a declarar estas verdades sobre mi vida, yo voy a comenzar a tener áreas de libertad. No porque me lo crea, no porque lo diga, sino porque su palabra lo dice. ¿Sí estamos aquí? De repente, yo no he tenido tal vez papá, mamá, o no he tenido familiares que estén cerca mío. ¿Y cómo puedo yo entender que Cristo haga algo en mí de lo que yo no he tenido? ¿Usted cree que es posible que el Señor le devuelva cosas que usted no ha tenido? ¿Usted cree que Dios le puede devolver la niñez? ¿Usted quiere que Dios le puede devolver cosas que se le fueron quitadas? Y usted podrá decir, yo estoy muy viejo para que Dios me conceda cosas que ya pasaron, porque yo ya no tengo 12, 13 años, ya no tengo a la persona que esperé tener a mi lado. Déjeme decirle que Dios es Padre. Y al ser Padre, Él se encarga de todas las cosas, de todas las necesidades, sean afectivas, sean sociales, sean personales, sean económicas. Él se encarga de eso. Sino que cuando lleguemos a entender esta palabra que les estoy diciendo y peleemos esa palabra, créanme que podemos traer a la existencia cosas que usted no se imagina. Inclusive, mire, va a sonar fuerte lo que le voy a decir. Inclusive, hasta el afecto que le tenía a su esposo y a su esposa que se le perdió, usted lo puede volver a recuperar. ¿Sí? Pero eso no lo va a conseguir con su propia forma de ser. Eso lo va a conseguir cuando usted rinda sus sentimientos a Cristo y permite que Cristo comience a hacer cambios en usted. Solamente así pueden haber cambios. ¿Sí me hago entender? Denle un aplauso al Señor. Juan 17, 19. ¿Qué dice ahí? Dice, me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad puedan hacerlos. A ver, pon la Reina Valera, por favor. Ok. Dice ahí, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahora, uno de las, ¿se acuerdan que cuando leímos Primera de Corintios dice, así como les hemos predicado para que en ustedes sea perfeccionado, para que en ustedes sea entrenado ese espíritu? Ahora, Dios, una de las cosas que hace es que comienza a santificarnos, ¿sí? No solamente es algo que yo quisiera ser santo, es algo con el cual yo peleo o leo la escritura o quiero ser una persona mejor. ¿A cuánto les ha pasado que quieren ser un mejor cristiano, quiere tener de repente más fe, quiere de repente caminar con pasos un poquito más firmes? Y digo, bueno, Señor, ya leo la escritura, ya oro, ya ayuno, pero Señor, no me siento puro, no me siento que algo me falta y eso me impide acercarme a ti.
Y tú dices, no, es que no me gusta ni siquiera de repente venir de repente delante de tu presencia porque siento que todavía no tengo la pureza necesaria. Una. Otra, que diga, venga alguien de repente y me dice, pastor, ore que el Señor, usted está más cerca de Dios que yo. ¿Sí? Que en algunas veces me ha pasado. O puede que inclusive a usted le pasara que le dijo, ¿sabes qué? Ora por mí porque sí, a Dios, Dios a ti sí te escucha, a mí no. ¿Cuántos han escuchado alguna vez eso? ¿Sí? No es que tú estás más cerca de Dios, tú buscas más la iglesia, entonces como tú buscas más la iglesia, Dios te va a escuchar más a ti, mejor ora por mí. Lógico, está bien, vamos a orar por usted. Pero la palabra dice que Él es el que santifica. Eso quiere decir que cuando nosotros buscamos un hombre, por ejemplo, hay áreas en nosotros que aunque querramos volver a hacer cosas que no son correctas o tener pensamientos que no son correctas, su espíritu, que es esa garantía que está puesta en nosotros, comienza a darnos convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y eso, quiera o no quiera, va al punto de que usted comienza a ser santificado. ¿Qué significa ser santificado? Separado, apartado. Entonces Dios comienza a ponerte convicción de pecado y tú comienzas de repente a alejarte de ciertas amistades, a alejarte de ciertos pensamientos. De repente estás viendo algo en tu teléfono que no es correcto y de repente comienzas a sentir un repudio. Cosas que antes tal vez te daban gusto o placer comienzan a apartarse de ti. ¿Por qué? Porque tú no puedes santificarte por ti mismo. Es Él el que hace la obra. Es Él el que perfecciona a las personas. ¿Estamos aquí? Yo no puedo hacer mucho más que enseñarte. Y conforme yo te enseño voy a ser edificado. Y conforme soy edificado puedo edificarte también a ti y voy a madurar en la fe. La única forma en la que usted pueda crecer en el camino es enseñándole a otros. Pero dice, ¿pero qué le voy a enseñar? Tengo 2 semanas buscando a Dios, ¿qué le voy a enseñar? Pues las 2 semanas que Dios te llenó de fe van a servir para alguien que no tiene fe. Pero para esto es importante conocer las promesas. Entonces sería muy interesante que tengamos, por ejemplo, estos 2 meses, una lectura de cómo el Señor se manifestó, por ejemplo, con Israel. ¿Usted sabía que las promesas que Dios le dio al pueblo de Israel también fueron promesas que Dios nos dio a nosotros? ¿Sí? Antes de pasar a esa parte que les mencioné, quiero que abran un ratito el versículo que estaba aquí. Dice Éxodo 29:44. Éxodo 29:44. Van a entender esto muy, muy tremendo. Eso lo estuve viendo. Dice, mira, dice, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré a sí mismo Aarón a sus hijos para que sean mis sacerdotes. ¿Acaso dice allí, los sacerdotes se santificarán? ¿Quién dice que los iba a santificar? Lean, por favor. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos. Esta era una palabra que Dios le estaba diciendo, ¿a quién? Al pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que no eran santos, el Señor sabía que eran joyitas. Muchos de esos sacerdotes, si ustedes leen la Escritura, algunos inclusive fueron consumidos con fuego a causa del pecado que había en ellos. Tanto así que cuando vino fuego sobre ellos, se quemaron ellos y no las vestiduras sacerdotales. O sea, eran más santas las vestiduras que ellos. Pero Dios sí santifica y transforma el corazón. No sé si me hago entender. Hay un área en la que tú vas a ir caminando y vas a ir conociendo. Y eso que vas conociendo, tú vas a sentirte más limpio, más puro, más pulcro. ¿Sí me hago entender? Pero llega un momento que ya no es algo que tú haces, es algo que el Señor comienza a hacer en ti. ¿Estamos aquí? Y en eso reposa el sí y el amén. Porque a veces dice, ¿se acuerda que yo les dije el ejemplo? Oye, ora por mí que Dios está más cerca de ti. No, está cerca de ti y de mí. Y conforme tú tengas una búsqueda, conforme tú busques la casa del Señor, conforme tú busques ser entrenado, vas a ser santificado. ¿Se dan cuenta que a veces nosotros ignoramos ciertas cosas? Dígame ¿usted ignoraba esta bendición? O sea, desconocía esta bendición porque esa es una promesa. El Señor dice que Él se va a encargar de hacerlo. Lógico, ¿va a requerir mi ayuda? Por supuesto que sí, porque tengo que soltar mi corazón y ceder áreas de mi vida. Si el Señor me hace ver que hay cosas que no estoy haciendo de una manera correcta, lo correcto que debo hacer es lo que el Señor está poniendo dentro de mí.
Y si yo tomo esas promesas que están colocándose dentro de mí, entonces también voy a ser su hijo. Y al ser santificado voy a tener las promesas que Él me llamó a tener. Amén. Dile a la persona que está al lado tuyo, dile, tú eres digno de las promesas de Dios. Dile, tú eres digno. Dile, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que pienses, no importa cómo vivas, el Señor te ha llamado a santificarte para que reposes en el sí y en el amén. Eso hace parte también de la madurez en Dios. ¿Ok? ¿Qué les pareció ese versículo? A ver, dígame, quiero saber qué opinan. No solamente quiero que usted me escuche, quiero que usted opine. ¿Usted qué piensa de lo que le acabo de decir? Que Dios se encarga de santificarlo a usted. No la iglesia, no el pastor, es Dios. Pero Él ya empezó esa obra, Él ya lo empezó a hacer. Ahora el detalle es cuánto se lo pueden realmente creer. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? A ver, Yada, ¿qué piensa? ¿Señor santifica o no santifica? Quiero hacerte una pregunta. ¿Te acuerdas el día que hubo la administración acá? ¿Sí? Tú me contaste algo que estabas pasando, ¿verdad? Y de alguna manera, yo sé que fue lo que se abrió la administración como haya sido, pero la forma en que fuiste llena, ¿te dio convicción de que el Señor te santifica? ¿De que el Señor te sana? Ok. Entonces nosotros deberíamos vivir, sobre todo los jovencitos, deberíamos vivir buscando intensamente esa plenitud. Porque no es algo que yo quiera. Dime algo, ¿qué sentiste tú ese día? O sea que tú tenías voces en la cabeza y de repente vinieron unas voces y se callaron y tú sentiste una paz que no puedes entender. ¿Sí ven? ¿Quién produce la santificación? ¿La iglesia? ¿El pastor? No, ¿quién lo hace? Dios. Y Él va a salir a tu encuentro. Porque cualquier momento que tengamos una actitud o un pensamiento o una situación errónea donde nos querramos desviar, el Señor va a salir al encuentro porque sale. Y sobre todo a los que Él considera hijos, sale allí. ¿Sí? Me voy al versículo que les iba a decir. Segunda de Corintios 3. Desde el 9 vamos a leerlo para que lo entendamos un poquito. Dice ahí, porque el ministerio de la condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Ok, mire, dice, porque el ministerio de la condenación fue con gloria. Pon la nueva traducción viviente. Porque el ministerio, nueva traducción viviente. Dice, si el antiguo camino que trae condenación es glorioso, van a entender por lo que está aquí. ¿Cuánto más glorioso es el nuevo camino que Dios nos hace justos? Ahora, el antiguo camino se refiere a la ley. Dice que el antiguo camino, o sea, la ley, los profetas, los 10 mandamientos, dice, el antiguo camino que traía condenación. ¿Por qué traía condenación? Porque el hombre o Dios de alguna manera pesaba al hombre por su pecado. Y ese pecado era a través de un juicio. Porque decía, por ejemplo, no robarás, y si encontraba robando, había un juicio. ¿Sí? De hecho, la Escritura dice que aquel que se encontraba, que se lo encontraba robando, tenía que devolver 7 veces lo que se robó. Y es interesante entender esta promesa, porque si se te ha robado, tú puedes acceder al trono de la gracia y decir, Señor, lo que se me fue robado tiene que ser devuelto. ¿No lo entendieron? Lo que se me fue robado tiene que ser devuelto. Y no, a veces no solo es la plata, es tu felicidad, son tus años perdidos por de repente posturas. Y eso se te puede ser devuelto. ¿Cuánto lo están entendiendo? ¿Sí ven? ¿Por qué yo conozco y les menciono esto? Porque conozco
cómo opera el Antiguo Testamento. Si usted entiende el Antiguo Testamento o lee la Escritura con este entendimiento, usted debe apropiarse de las promesas que Dios estableció. Ahora, esas promesas están regadas por toda la Biblia, pero el carácter del compromiso acerca de estas promesas está en el Antiguo Testamento. ¿Sí me hago entender? Ahí está el compromiso. Dice, era glorioso. Mira, aunque traía condenación, ese tipo de camino, aunque traía condenación, era glorioso. ¿Por qué? La persona que creía esas promesas tenía recompensa. Mírese a Ana, esa Ana que no podía tener hijos y se apropió y dijo, Señor, si tú me das un hijo, este hijo que van a hacer, te lo ofrendo. ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Saben qué hizo esta mujer? Peleó en lo eterno su infertilidad para ser fértil. Es creer la palabra, pero también es pelear por ella. ¿Estamos aquí? Dile a la persona que está al lado tuyo, no solo basta creer, tienes que pelear la palabra. Tienes que pelearla, dile. Vamos, díselo, tienes que pelearla. Dile, no te quedes allí, tienes que pelear. Pelea tu sanidad, pelea tu felicidad, pelea tu bendición. ¿Sí? Dice, porque el ministerio de la... Perdón, ya sigue en el verso 10. De hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino. ¿Cuál es el nuevo camino? Cristo. Porque dice que el Señor se estableció en un camino antiguo o un pacto antiguo, pero que aún ese pacto antiguo era glorioso. Pero dice, aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada ¿con qué? Con la gloria sobreabundante del nuevo camino. Dile, tópale el hombrito a la persona que está al lado tuyo. ¿Tú sabías que hay un camino glorioso y nuevo? ¿Sí? Siga. Dice, así que el antiguo camino que ha sido reemplazado era glorioso, ¿cuánto más el nuevo que permanece para siempre? Siga. Dice, ya que este nuevo camino nos da tal confianza que podemos ser muy valientes. O sea, el anterior pacto, no, o sea, aunque era glorioso, no traía tanta confianza como este. Siga. No somos como Moisés, quien cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria. Resulta que cuando Moisés descendió del monte y él habló cara a cara con Dios, en Moisés salían destellos de luz. Eso lo dice la Escritura, lo pueden leer. Y cuando traía estos destellos de luz, dice que la gente no lo podía ver al rostro, porque su gloria era tan fuerte, casi como la de un malak, como la de un ángel, que no podían verlo al rostro. ¿Cómo brillaría el rostro de este hombre de estar cara a cara con Dios? ¿Sí? Dice que él cubría la cara para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. ¿Por qué? Porque hacía parte del antiguo camino. Esa gloria se iba a desvanecer. Solamente era el acápite por el cual el Señor iba a empezar a hacer y establecer sus promesas. ¿Sí? ¿Alguien se ha preguntado por qué el Señor le reveló la palabra a los judíos? ¿Y por qué no a los griegos? ¿Por qué no a los romanos? ¿Por qué no a los indios? ¿Por qué no a los cusitas o a los africanos? ¿Por qué fue al pueblo judío? ¿Se han hecho esa pregunta? Se las dejo ahí, más ratito les respondo. Aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse, siga. Por la mente de ellos se endureció hasta el día de hoy. Mira, ese antiguo pacto en el judío tradicional se endureció, se encarnó. Mira, dice, cada vez que lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente, ¿cómo se puede quitar? Solamente al creer en Cristo. Es la llave, Cristo es la puerta que te da acceso a las promesas que fueron puestas en el antiguo pacto. Los judíos hasta el día de hoy no pueden ver a Cristo, y como no pueden ver a Cristo, ven una gloria lejana, pero nosotros tenemos a Cristo y tenemos una gloria cercana. Si entendemos sus promesas y las reposamos en Cristo y utilizamos la palabra que es Cristo mismo, abrimos
puerta y podemos tener acceso a promesas que son el sí y el amén de Dios. No sé si me están entendiendo. El sí y el amén de Dios son todas aquellas promesas que reposan en la Escritura, que están destinadas para ti, para tu casa, para tus hijos, para todo lo que tú tienes, pero estos se abren con códigos. Y estos códigos son descubiertos en Cristo. ¿Quién es el que santifica o el que te llama a ser separado, el que te llama a ser libre? No sé si me estoy haciendo entender. ¿Sí? A ver, ¿cómo lo resumo? Porque como les decía, esto parece como un trabalenguas. Verso 14, les voy a explicar ya. Ok, 14. Sigue el 15. Dice, efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. Ahora, toda persona que comienza a conocer de Dios y que comienza a conocer de su palabra, tiene velos. Porque hay cosas que están en la Escritura y aunque está escrita y la puede leer de Génesis a Apocalipsis, no la va a entender. ¿Por qué? Porque necesita ser entendida en el Espíritu. Esto no se entiende con la mente natural, sino con la mente espiritual. Y esos velos que están puestos allí es lo que la Biblia conoce como incredulidad. ¿Sí? ¿Cómo se conoce esos velos? Sí, incredulidad de las promesas de Dios. Cuando nosotros caminamos en Cristo y vamos como desbloqueando, hágase la idea de que estamos en un videojuego. Es la mejor forma de podérselo explicar. Y el videojuego tiene una característica. Usted necesita pasar el nivel para ir teniendo las recompensas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Para los que son del año 90, Mario Bros. Tiene que pasar el nivel y matar a Pumba, ¿verdad? Eso. Para los que ya son más contemporáneos, son como esos juegos de aventura que tienes que ir descubriendo los tesoros para poder tener y desbloquear los poderes. ¿Sí? Sí me hago entender, ¿verdad? Entonces, conforme vas escalando en Dios, vas descubriendo el sí y el amén. Se va desbloqueando. ¿Qué requiere? Que creas primeramente en Cristo. Y segundo, orar para que esos velos se te sean quitados. Tercero, reconocer que hay áreas en las que tú no vas a poder santificarte, pero Dios te va a santificar. Y cuando pasa eso, no le puedes subir a la presencia de Dios. Es un fuego tan tremendo que aunque así te quieras apartar, aunque así estés enojado, aunque estés enfermo, aunque estés hasta aquí de la vida, tú vas a darte cuenta que cuando estás ahí en tu cuarto solo, es el Señor mismo que aparece y es su presencia que te envuelve y te dice, yo te llamé para que seas santo. Amén. ¿Sí o no, Christopher? ¿Sí o no? Amén. Denle un aplauso al Señor. Y aquí vamos finalizando. Siga ahí, el siguiente versículo. Miren lo que dice allí. Dice, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es. Cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es. Dígale, que se quite el velo. Vamos, dígalo, que se quite el velo. ¿Por qué? Diga, porque vuelvo al Señor. Hoy vamos a hacer una oración bien sencilla, pero bien completa. ¿Saben qué? Yo pienso que la persona que acepta a Jesucristo por primera vez es algo muy hermoso que pasa porque es un milagro, porque la persona dice realmente Jesucristo existe y Él es libertador. Pero, ¿qué pasa? Que a lo largo del caminar de repente se nos ha dado esa esencia de la fe. Y hoy vamos a hacer algo, hoy vamos a declarar que esa fe vuelva a reactivarse. Vamos a hacer una oración de reconciliación y una oración ¿de qué? De que vuelvo al Señor y el velo que me detenía es quitado. A veces es bueno volver a decir, Señor, te acepto tu fe, acepto tu salvación en mí. Sé que me he apartado, sé que por ahí me he pegado unas calentadas contigo, Dios, pero sé que fuera de ti no puedo hacer nada. Vaya tomándolo. ¿Sí? Siga, verso 17. Dice, pues el Señor
es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay, ¿qué dice? Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay, léalo conmigo, léalo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Otra vez, 1, 2, 3. ¿Cuántos quieren ser verdaderamente libres? Entonces, ¿hay excusa para apartarse de Dios? Porque dice que Él te santifica. Ni siquiera tú buscas hacerlo. Ese fuego se enciende y te hace buscar a Dios. Eso es lo que impulsa a ver que hay algo en ti que por más que te quieras apartar y alejar, no puedes. ¿Sí? Y el verso 18 dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. ¿Qué podemos hacer? Ver y reflejar. ¿Se acuerdan que le enseñé qué significa ver? Es oír. Y oír es, otra vez, ver y oír. Entonces, cuando nosotros vemos y oímos, estamos viendo a cara descubierta a Dios y Él comienza a hablar en tu corazón. Cuando tú estás solo, el Señor te habla. Pero necesitas descubrirte en Él para que comiences a entender más profundamente. ¿Ok? Y dice ahí, el Señor dice, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su imagen o a su gloriosa imagen. ¿Quién nos forma? Dice, ¿no lo dice ahí? El Señor es quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados. Dile a la persona que está al lado tuyo, no te hagas. Estás llamado a ser transformado. No te hagas. No creas que no es contigo. ¿Sí? Mira, qué tremendo. Les leí el Antiguo Testamento en Éxodo. Y el Señor dice que Él santifica su altar, santifica el tabernáculo y santificaba a los sacerdotes. Y aquí está diciendo el Señor que Él es el que santifica. ¿Se contradice el Nuevo y el Antiguo Testamento? Se cumple en Cristo más bien. Denle un fuerte aplauso al Rey. Les decían antes que el judío Romanos 3, 2. Con esto voy finalizando. Romanos 3, 2. Dice, nueva traducción, perdón, Reina Valera. El 1, pon el 1. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Verso 2. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y les decía, ¿por qué el Señor tuvo que darle la palabra justamente al judío? Porque no fue un ruso, un americano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor decidió separar a un pueblo elegido por él, descendencia de Abraham. El Señor le dijo, así será tu descendencia. Entonces Él les confió a causa de la fe la palabra. Es esa palabra la que nos sostiene hasta el día de hoy. Y son esas promesas, el sí y el amén de Dios. En palabras sencillas y prácticas, todo lo que tú declares que está escrito te pertenece. Vuelvo y repito, todo lo que tú declares que está escrito y creyendo en fe lo tomes, lo puedes traer a la existencia. En serio se los digo. ¿Sí? ¿Cuántos pueden creer eso? Dice, siga el verso 3. Pues, ¿qué si alguno de ellos ha sido incrédulo? Su incredulidad habría hecho nula la fidelidad de Dios. Siga. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Cómo es justificado?
¿Cómo es justificado? ¿Proverbios acaso no dice que el hombre come del fruto de sus palabras? ¿Dice o no dice Proverbios que el hombre come del fruto de sus palabras? Entonces, ¿con qué el hombre es justificado? La pregunta es, ¿qué están soltando nuestras palabras? ¿Qué está soltando mi corazón? ¿Por qué no está entendiendo que yo he sido llamado a ser santo y santificado? Y lo que Dios santificó no lo puede contaminar el hombre, porque ha sido llamado para eso. Amén. Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Verso 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que dé el castigo? Habló como hombre. Verso 6. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Siga. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Siga. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Siga. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Toda persona está bajo pecado. Siga. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Él le dice, ¿qué pues mentiremos? ¿Qué pues diremos? ¿Será que estaremos en la verdad o ellos estarán en la verdad? Ninguno. ¿Por qué? Todos pecaron. ¿Quién santifica? Es Dios. ¿Qué les parece eso? ¿Qué aprendieron hoy? Que aunque tú no quieras ser santificado, Dios te santifica. Eso no significa que tú vas a hacer maldad, porque el Señor lógicamente te santifica y te da convicción. Pero si tú vas y vuelves a tus viejos caminos, esa santificación queda anulada, no por Él, sino por ti, porque no aceptas lo que el Señor ha puesto en tu vida. Segundo, entender que el sí y el amén del Señor está disponible para todo aquel que cree su palabra, porque dice que vas a ser juzgado por tus palabras. Ahora, si mi palabra, la que yo hablo, es la que está ahí y la declaro, son las bendiciones las que deben venir a mí. Y cuando hablo de bendiciones no me refiero a economía, me refiero a todo tipo de bendición, protección, salud, usted me entiende. Amén. Y tercero, y lo más importante, todos hemos pecado y todos tenemos que estar y buscar la reconciliación en Dios. Póngase sobre sus pies. Me gustaría mucho que quien sienta hacerlo con esa verdad y con ese corazón, lo haga y diga, Señor, cierre sus ojitos allí, ponga su manito en el pecho si siente hacerlo ahí. Dígale, Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que de alguna manera he buscado apartarme de ti. Dígale, pero eso no existe, porque tu palabra dice que tú santificas. Dígale, Señor, ayúdame a estudiar tus promesas y ayúdame a reconciliarme contigo. Dígale, Señor, me reconcilio contigo. Me reconcilio en mi corazón porque hay cosas todavía que están allí que no quieren cambiar. Y es importante que usted lo diga con sus labios, lo articule, lo suelte y diga, Señor, reconozco mi condición, reconozco que he pecado, reconozco que necesito reconciliarme contigo una vez más y te pido perdón por todas aquellas cosas que dejé pasar y que hoy me enseñaste que no ha sido un pensamiento mío, sino que tú me has estado hablando hace mucho tiempo. Señor, ayúdame a crecer. Ayúdame a ser transformado, porque dice que tu palabra viene sobre nosotros y nosotros somos el reflejo de ella. Señor, ayúdame a vencer en esas áreas que me es difícil vencer. En mis pensamientos. ¿Sí? Veo aquí, y mientras estoy orando, veo a gente que está peleando mucho con sus pensamientos. Están peleando tan tremendamente que inclusive llegan a sentir que no tienen paz. Y el Señor te dice en esta hora, yo soy tu paz. No tienes por qué albergar pensamientos que no vienen de ti. Dígale, en el nombre de Jesús, diga, yo declaro que sale fuera todo pensamiento que me sujeta a esclavitud y a maldad. Todo pensamiento que me sujeta a muerte. Dígale, porque si el antiguo pacto o si el antiguo camino daba una vida gloriosa, ¿cuánto más la que viene en nuestro camino con Cristo Jesús? Dígale, te acepto, Señor.
como verdadero y único Salvador. Dígale, te acepto, Padre, y reconozco que te he fallado y que necesito ser transformado de gloria en gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Tome su asiento. ¿Sí? Berito, ¿tú crees que podías regalarnos una oración para las ofrendas? ¿Sí? ¿Vas a orar hoy por las ofrendas? Es un privilegio. Amén. A mí me complace mucho, hermanos, en verdad, a todas aquellas personas que de veras pues, nos colaboran con el ministerio, en lo mínimo, en lo poco, en lo mucho. Les agradezco en gran manera a las personas que vienen a hacer limpieza. Les agradezco en gran manera a aquellos que sacan el tiempo para ayudarnos con los breaks de los niños. No se imaginan cómo eso también bendice a los chicos. Y por esa razón, inclusive le pido a Vero que nos ayude, porque ella es una de esas personas también que nos ayuda. No digo que los demás no, todos nos ayudan. Pero sí quiero que tengan presente que así como el Señor los bendice, también bendigan de esa forma. ¿Sí? Amén. Padre, te pedimos esta noche por las ofrendas, mi Señor. Bendice al dador alegre, Padre Santísimo. Queremos, mi Señor bendito, darte gracias por esas bendiciones que han llegado y están viniendo, Señor, por tus promesas que nos has cumplido, por las promesas, mi Señor, que nos has dado y has sido fiel con nosotros, mi Señor. No solo por mi familia, sino por todos los que estamos aquí, por los que están por llegar, Señor. Damos las gracias, mi Señor bendito, y eternamente agradecido contigo, mi Señor, por lo que nos has dado y por lo que te damos de corazón, Padre amado. Te damos gracias, Padre bendito. Amén. Mientras ofrenda, le voy a preguntar algo rapidito a Vero. Muy sencillo. No va a ser algo complicado. ¿El Señor te ha bendecido desde que tú le buscas? Al micrófono. Sí. ¿Sí? ¿Has visto su mano poderosa en él? Sí. ¿Crees que puede haber una transformación en Dios? ¿Crees que puede haber una transformación en Dios? Sí. ¿Sí? Dentro de mí sí. Amén. ¿Sí? Me ha dado mucha paz, mucha tranquilidad y sobre todo ha bendecido a mi familia. Amén. De todas las formas. Amén. Y por eso estoy agradecida. Y por las que están viniendo. Amén. Porque van a seguir viniendo y Él me lo dijo. Amén. Miren qué tremendo. Miren, eso es bonito. O sea, ver la evidencia de lo que el Señor está haciendo. ¿Tú crees en las palabras del Señor? Sí. ¿Crees en sus promesas? Creo en sus promesas porque las estoy viendo. ¿Se dan cuenta? Eso es un testimonio. Lo que estoy predicando es alguien que lo está viviendo. Amén. No porque lo diga yo. Yo me puedo equivocar y puedo decir cosas que no son correctas. Pero si están allí y si el Señor las dijo, tiene que verse el fruto. Amén. Dios me les bendiga. Vamos a aquellos que puedan hacerlo de corazón y que hayan podido separar con todo gusto. Ahí está el alfolí en caso de que lo quieran bendecir. Amén. Vamos entonces a dar rápidamente el informe. El día de mañana, hasta último aviso, ahí va a haber ayuno normal hasta el mediodía. ¿Sí? La verdad que sí, he sentido un poquito de malestar. Espero que no amanezca en el Señor, en el nombre de Jesús, con ningún contratiempo, y estaremos aquí a las 8 de la mañana. El día sábado tenemos pues la reunión general del sábado, ¿sí? Y en las mañanas a las 5 se están haciendo las oraciones de 5 a 6 de la mañana, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, oro por este tiempo, por aquellos que han venido y aquellos que han separado este momento para honrar y bendecir tu nombre. Hoy aprendimos, Señor, que aunque yo debo santificarme en ti, tú eres quien santifica. No es algo que yo quiera, que yo corra, que yo merezca, tú lo otorgas. Y debo reposar en el sí y el amén, en las verdades eternas que tú nos diste. Gracias, Señor. Llévanos en paz a nuestro hogar y permítenos tener todas las bendiciones que has depositado en tu escritura para tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estamos despedidos.